nos encontramos acá con Enrique Patiño. Vamos a hablar de él sobre el último libro que estrenó, llamado Cuando Clara desapareció, el día 6 de abril. Y bueno, Enrique, queremos preguntarte sobre este libro. ¿Para quién escribes? El libro es un relato sobre lo que le sucedió a mi hermana hace 26 años cuando desapareció en Santa Marta un 19 de abril, un día que salió del trabajo a las 6 de la tarde y nunca supimos más de ella. Es un relato que en principio comienza siendo muy personal y familiar, muy íntimo, muy doloroso también, pero también se convierte en un relato de país, en una visión de este flagelo que han soportado más de 250.000 personas y al mismo tiempo es un retrato de la corrupción. Así que escribo para una gran masa de colombianos silenciados que no han podido expresar y que a través de este libro tal vez puedan sanar las heridas que están abiertas. Claro, porque Colombia ha demostrado que en este tema de las desapariciones es complicado. Y sobre todo que no hay asistencia para las víctimas, no hay ayuda para las víctimas de alguna manera se les margina y como que no me cuenten eso. Mejor dicho, cuando uno pregunta a alguien ¿cómo estás?, uno espera que le digan bien. Y cuando alguien te responde distinto, tú quedas un poco Como fuera. que no se sabe cómo reaccionar. Y es un poco lo que les pasa a las personas. Hay una persona que no ha vuelto y casi siempre es culpa de esa persona. No, pero debió haber hecho, seguro fue por esto, seguro fue por lo otro. Hay una responsabilización del otro. Lo que quiere esto es narrar lo que vive una familia cuando no vuelve una persona de su entorno. Cuando algún ser querido no vuelve. Y también contarlo desde un punto de vista de país íntimo, hacer una narración desde distintas perspectivas para que sea como una mirada completa de Colombia. Sí. ¿Crees que las experiencias, creencias y filosofías influirán en el éxito o fracaso de Cuando Clara desapareció? Yo creo que lo que influye realmente en un libro, incluso más allá del buen mercadeo, más allá de cualquier cosa que tal vez tienen otros libros un poco más de bestseller, pero es qué tan con las entrañas haya sido escrito, qué tan de adentro haya sido escrito. Cuando la persona tiene la capacidad de reconocerse en un libro, cuando una persona siente que de alguna manera lo refleja, que ese también es él, que le están hablando en su lenguaje y tú no te puedes soltar después del primer capítulo, ahí realmente es cuando los libros valieron la pena. No sé si es éxito, pero valieron la pena. Inclusive cuando empecé a leer Cuando Clara desapareció, te atrapa completamente por la forma en que se escribe, porque también es algo tan descriptivo que pasa a ser como un poco poético. Sí, y la intención es esa. Primero está escrito con las entrañas, segundo es una investigación policíaca, casi periodística al mismo tiempo. Tercero es un relato íntimo y poético, porque la distancia permite que uno ya no tenga solamente un dolor, sino también tenga una posibilidad de reflexionar y de aportar, y eso también tiene poesía, así que tiene un poco de todo. ¿Quiénes son las personas que realmente influyeron en esta creación literaria? Pues aparte de mi hermana, que nunca volvió, que es un vacío, mi familia, mis papás, porque ver a mis papás durante tanto tiempo, buscarla, y durante tanto tiempo además apoyar este sueño de la escritura. Yo he sido periodista toda la vida, Sí. Toda la vida. He trabajado en salas de redacción, he escrito muchísimo, pero esto es otra cosa, esto es otro lenguaje, es otra poética. Y cuando uno da ese paso, tiene todas las herramientas de la precisión periodística, pero al mismo tiempo aporta algo más al lenguaje, sabe que está contribuyendo en algo, y la familia en este punto ha sido clave porque siempre me ha apoyado con ese paso. Si le dijeran a uno, no, estás loco todo el tiempo, uno al final se cree que está loco y no lo hace, pero han sido ese apoyo para usted en el tema de... creyeron. Después de escribir este libro, ¿qué crees que pasó con Clara? Es un poco el planteamiento que está allá adentro, no lo cuento mucho, pero yo siento que finalmente lo que pasa en el país, a los que se nos desaparece alguien, siempre nos pasa algo, tenemos esperanza, pero el país no es que deje muchas esperanzas. El país a veces y la dinámica de la realidad colombiana nos demuestra que no siempre es positivo el final, claro, ni los Colombia desenlaces. Al final es un país que duele en muchos aspectos.
Sí, Colombia duele y duele desde la corrupción, duele desde el lado político, duele desde el lado familiar, el abandono, cualquier cosa, en cualquier tema que uno mire. Si por ejemplo hay mercados escolares que se roban, si hay almuerzos para niños que no llegan, si hay donaciones que se desvían, imagínate en un nivel poco más grande. Sí, totalmente. ¿Qué hay de Enrique en este libro? Por primera vez me atrevo a poner mucho de lo que yo soy. Generalmente cuando uno es narrador o periodista, todavía más, uno asume una tercera persona y se distancia, uno no está metido en la historia, a pesar de que forma parte de la historia y todos los personajes son uno de alguna forma, pero en este relato no, en este relato decidí meterme y de lleno, narrando cómo había sido la dificultad para contar cuando Clara desapareció, porque armarlo fue muy complejo y contar la historia fue durísimo. El proceso de burocracia en su caso para declarar a su hermana como desaparecida, porque se tornó bastante extenso. Porque en Colombia siempre hay la presunción de que tal vez no se haya perdido, no se haya desaparecido, sino que más bien se voló con un hombre. Es lo que siempre les dicen en el caso de las mujeres y nos pasó a nosotros. Seguro se fue con algún tipo, seguro se voló con algún tipo. Y es también una idea machista de que la mujer encuentra algún buen partido y se escapa, incluso dejando a su hija abandonada. Las autoridades nos desviaron la investigación, también había gente que no estaba interesada en que avanzara. Y además de todo eso, cuando uno va a una oficina, una dependencia cualquiera en este país y empieza a poner una denuncia, tiene que enfrentarse a sellos, a papeles, a documentos, a pruebas, a un periodo de espera. Y eso va dilatando y dilatando y la gente no tiene, la mayoría de la gente no tiene ni el tiempo, ni el corazón, ni las agallas suficientes para mantener ese dolor y seguir con el proceso. ¿Cuándo comenzaste a escribir cuando Clara desapareció y cuánto tiempo te tomó terminarlo? Cuando me di cuenta que iba a cumplir 25 años y acababa de escribir el libro de Luis Carlos Galán, Ni un paso atrás. Y el libro de Luis Carlos Galán fue un proceso de investigación dolorosísimo, pero yo dije, si logro escribir semejante tema tan complejo sobre la muerte de un líder político y logro la documentación, seguramente voy a lograr también la de Clara. Pero me di cuenta que una cosa es un líder político que tiene tanta visibilidad y tanta información y otra un ciudadano común y corriente que no tiene nada. La empecé a escribir mentalmente hace 3 años, pero oficialmente me senté a escribirla hace un año más o menos. Y fue un año durísimo, la reescribí, la volví a escribir. Fue muy complejo armar la estructura, además porque estaban los recuerdos y la familia involucrados, pero siento que la pieza que resulta de ahí es realmente poderosa. Sí, porque además es algo bastante personal y pienso que es muy diferente escribir sobre algo que ha sucedido a los demás a contar una historia propia. Sí, cuando uno narra, finalmente eso es lo del periodismo, uno siempre está narrando la historia de los otros. Esto es una narración de la historia de los otros, tú preguntas para que el otro narre. Pero cuando se presenta la posibilidad de contarse uno mismo y uno siempre ha estado del otro lado, es un proceso bastante difícil. Es como, esto soy, aquí estoy, no hay más. Y también es una dosis de realidad porque uno tiene que ser muy consecuente, uno no puede ponerse de héroe ni nada. Además, también uno se convierte en un personaje y los personajes tienen que ser creíbles. Y para uno poder ser creíble uno tiene que tener blancos y negros, dudas, fallas, errores, que además de eso estamos hechos todos los seres humanos. ¿Cuál crees que es el aporte de este libro a la memoria de este país? Ayer me lo decía una presidenta de la Asociación de Personas Desaparecidas, de familiares de personas desaparecidas, en el lanzamiento del libro, y yo no era consciente, decía, esta es la voz, por fin, de tanta gente que no ha tenido voz. ¿Cómo cree usted que los lectores pueden ver reflejado el dolor de la familia, el dolor que ustedes pasaron a través de este libro? También hay una opinión que me llegó ayer, que habla de eso, y es precisamente que alguien que se me acercó y me dijo, a mí también se me desapareció un hermano, y yo con lo que he leído del libro, llevo como 30 páginas, es exactamente la misma sensación nuestra. Finalmente la literatura tiene un poder impresionante que ha tenido desde el mismo momento en que los seres humanos se congregan alrededor del fuego cuando apenas estábamos empezando a encontrarnos e inventar las palabras.
y es que cuando contamos las historias nos conectamos. Cuando seguimos contando historias nos volvemos a conectar, y eso es lo que hace el libro, conectarnos con los otros, y eso es lo que nos hace falta como país, que la memoria nos conecte y juntos podamos seguir avanzando. Sí, sí. ¿Cuál es para usted la clave para afrontar o superar una pérdida? La única manera, siento ahora, de superar la pérdida es moviéndose, haciendo algo. A veces las esperas son interminables, pero mientras uno haga, digamos, en mi caso ha sido escribir para sanar, pero no todos escriben, pero sí de otras maneras. Hay gente que ha hecho representaciones artísticas, teatro, el arte es una manera muy sanadora. Hay gente también que ha empezado a liderar campañas políticas o ha liderado movimientos para que se sepa la verdad. Siempre que uno esté haciendo y siempre que uno esté en movimiento, uno está sanando. Las peores cosas que se pueden hacer en la vida, o la peor cosa, es guardarse el sentimiento, porque eso siempre se va convirtiendo en veneno Matarse a ese dolor. y ese veneno va debilitándolo a uno. ¿Cómo surgió la idea de intentar ayudar a salir del duelo por medio de la literatura? Mira que cuando yo escribí la primera obra, La Sed, entendí el poder de la literatura. La primera obra es ficción, pero es un mundo en el que se acaba el agua. ¿Y qué pasa cuando se acaba el agua? ¿Qué haces tú el día siguiente cuando te levantas y te das cuenta que no te va a llegar, no te vas a bañar, no vas a poder lavar los platos, no vas a poder tomártela? Y es una migración masiva y es una lucha por los últimos poquitos recursos que quedan. Y cuando lo lancé pensé que bueno, ya estaba la historia escrita. La gente ha venido, van 6 ediciones del libro, y la gente viene y me dice una y otra vez, este libro me ha cambiado la visión y la manera de pensar el agua. La literatura realmente sí abre los ojos y sí sana, y lo hace el arte de cualquier manera, desde que sea hecho con conciencia, desde que sea hecho con el alma, como digo yo. Y cuando Clara desapareció es eso, es una historia que sana porque confronta, porque nos revela y porque también cierra episodios. Quizá permite también que las personas que han sufrido lo mismo puedan desahogarse por medio de la lectura del libro. Sí, la sanación, entre comillas, viene de muchas formas, nunca cada persona lo hace igual, pero cuando a todos nos ha pasado cuando leemos algún libro, vemos alguna película que nos toca o habla de determinado tema, de pronto a ti no, pero a mí sí, o al revés. Cuando nos pasa eso, uno siente que se conectó y que gracias a eso uno puede ser mejor persona. Claro. Bueno, y cuéntanos cuál es tu papel entonces en esta feria del libro que viene. Tengo 3 apariciones en la feria del libro. La primera es el 28 de abril a las 6 de la tarde con Cris Mosquera. Vamos a estar, él es un cantante que fue periodista, yo soy un periodista que ahora soy novelista. Y los dos vamos a estar hablando de esa fusión, de un poco novela, un poco canción, cómo se hace para mezclar esas dos profesiones y cómo de salir de las salas de redacción pasamos a vivir esta vida. Entonces vamos a combinar, vamos a hacer una mezcla entre literatura, novela, música, concierto, va a ser muy bonito, muy divertido. La otra es una charla con Gabriela Ibarra de España sobre el dolor, que la vamos a hacer la segunda semana, el 6 de mayo y el 5 de mayo, y cerrando feria vamos a estar presentando un nuevo libro basado en un guión de Gustavo Nieto Roa con Ediciones B, que se llama Mariposas Verde. Es una película que va a estar circulando en mayo, y ese día, justo antes de cerrar la feria, vamos a presentarlo al público. Excelente. ¿Y cuál será el tema a tratar en este conversatorio que llevarás a cabo sobre el dolor? No lo hemos definido todavía tanto, porque la otra conferencista está en España, pero hay un tema que es clarísimo. Vamos a hablar de el dolor, cómo se puede sanar a través también de la escritura, y de cómo el dolor nos obliga y nos lleva a escribir. Básicamente, ese es el tema. ¿Ya has participado en anteriores ferias del libro? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Sí he participado,
como jefe de prensa de un lado, manejando toda la información, que digamos eso es otro tema muy distinto, pero también he estado del lado de la escritura, presentando autores y una conferencia sobre la memoria histórica del país a raíz del libro de Luis Carlos Galán, en la que participé con Pablo Montoya, ganador del premio Rómulo Gallegos, y con Nahum Montt, que también escribió el libro de Lara. Fue realmente una experiencia de la que aprendí mucho y que incluso influyó en parte del libro que estoy escribiendo ahora. En el libro haces referencia a sanar las heridas a través de la escritura. ¿Tú lo has aplicado a tu realidad? Totalmente. Yo siento que escribiendo uno sana, y no solamente escribiendo, sino haciendo cualquier cosa que te motive o realmente cumpliendo con esa misión personal que cada cual tiene en la vida, sea cual sea. Cuando uno hace lo que realmente le corresponde hacer, a lo que vino uno al planeta, y uno sabe qué es, tarde o temprano uno sabe qué es, uno va encontrando el camino. Ahora que terminaste de escribir el libro, que lo estrenaste, ¿a quién culpas finalmente de esa desaparición de Clara? La propia familia, a la misma Clara, como fueron muchas hipótesis. Yo diría que puede haber personas involucradas que yo tengo en la cabeza, pero realmente más allá de eso, a un tema de corrupción profunda en la sociedad que no quería que se dijera nada en contra de ella, un momento en que los políticos y el narcotráfico se unieron y eso generó una descomposición social tan grande que cualquier persona que supusiera la corrupción más profunda era sacada puesta de lado. Sí. En el lanzamiento del libro, una parte fundamental fue la sesión de fotos con las máscaras. ¿En qué momento tú aceptaste a Clara como una máscara? Cuando yo hice el lanzamiento de La Sed, de mi libro La Sed, yo también trabajé fotos en paralelo. Y para mí era muy importante contar esa otra visión de la historia porque yo también hago imágenes. Y cuando hice esta historia sobre Clara, yo pensé, ¿cómo lo represento en imágenes? ¿Cómo represento la ausencia en imágenes? Me costó mucho trabajo hasta que pensé en el tema de las máscaras y una persona, además diseñadora, me mostró un trabajo que ya venía haciendo. Y llamé voluntarios para que por favor me apoyaran quienes quisieran y llegaron bastantes personas. Me dijeron, yo apoyo, yo porto, aquí estoy. Y se prestaron para esta historia visual que lo que hace es reflejar a los desaparecidos, porque cuando una persona desaparece deja de ser y se convierte en una máscara y uno busca a esas personas donde estén, no importa en la cara que sea, uno siempre está buscando. Pero además la familia se pone una máscara y hace una máscara para que la gente piense que todo está bien cuando en realidad nos estamos desmoronando. Bueno, Enrique, un placer haber hablado contigo, que nos consideras esta entrevista. Muchísimas gracias y esperamos muchos más libros y prontos lanzamientos. Bueno, muchas gracias a ustedes y a la Feria del Libro. Los espero allá pronto en el pabellón de Corferías.